Amén. Gracias, hermano David. Hermano lindo, buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio Levítico capítulo 8. Y para ello vamos a dirigirnos en oración, hermanos, pedirle a nuestro Señor que Él mismo nos alumbre nuestra mente para poder entender de lo que Él nos quiere decir. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos das de poder acercarnos a tu presencia y adorarte y alabarte, bendito Dios, gozarnos, Señor, en medio de tu congregación y así de la misma manera, Padre amado, también gozarnos recibiendo tu palabra que en esta noche nos vas a dar a enseñar, Padre amado. Ayúdanos, mi Dios, tanto a mí como para exponer tu palabra y a mis hermanos un espíritu de sabiduría y entendimiento para que puedan poder entender más de lo común o necesario. Padre amado, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Levítico capítulo 8. Hermano, vamos a ir desarrollando versículo por versículo y a medida que avanzamos vamos a ir lecturando los versículos. Dice, consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación de los carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Bien, hermanos, acá a Moisés se le ordenó que trajesen a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y también traer todos los elementos que se iban a usarse en la consagración de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Recordemos, son ceremonias donde van a consagrar a Aarón como el sumo sacerdote y a sus hijos como los sacerdotes. Entonces, amados hermanos, cada elemento que él estaba pidiendo era muy necesario tenerlos e importante. ¿Cuáles eran esos elementos? Ahí dicen, la vestimenta, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de panes sin levadura. Amén. El 3 dice, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés tenía que reunir a todo el pueblo a la puerta del tabernáculo para que ellos sean testigos presenciales de la ceremonia donde se va a consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Hermanos, cuando hablamos de todo el pueblo, estamos hablando más de 2 millones de personas, más lo que ya se han multiplicado, esos son los que han salido de Egipto, 600,000 adultos sin contar mujeres y niños, pero hasta acá ya se han multiplicado, han aumentado. Estaríamos hablando más de 2,500,000. Y para ponerse delante de la puerta del tabernáculo y poder observar la ceremonia de consagración, hermanos, solamente habrán visto lo que estaban adelante, lo que estaban los jefes de los pueblos o de las tribus. Todos no habrán estado, pero sí presentes. Eso es lo que Dios le dijo, que traiga a todo el pueblo a la puerta del tabernáculo para que puedan ver y ser testigos de la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían que consagrarse para poder hacer un servicio religioso muy importante. El pueblo de Israel verían, hermanos,
Ahí, en aquel entonces han visto que Dios ha tomado hombres normales, común y corriente y con debilidades, como fue Aarón y sus hijos. Hermanos, no eran personas santas, puras, sino tomó del pueblo y lo eligió a Aarón y a sus hijos. Lo más sorprendente y admirable de Dios en esta ocasión es que acepta hombres con sus debilidades humanas. Y si Dios hubiera querido entonces hombres santos perfectos, no los hubiera encontrado en el pueblo de Israel, porque todos tenían debilidades y faltas ante Dios. Pero gracias a Dios que Él los escogió tal como son ellos, con sus debilidades y sus complejos y defectos. Gracias a Dios, amados hermanos, Dios ha visto y ha provisto en todo esto, igual hizo Jesucristo, escogió a lo más vil y despreciado para levantar y poner en lugares altos para avergonzar al sabio, al religioso, al fariseo, al intelecto. Eso es nuestro Dios, hermanos, que no cuenta con superhombres, sino con personas común y corriente y con errores. El 4 nos dice, hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Moisés hizo como Dios le ordenó que hiciera. Él ordenó, hizo lo que Dios le mandó. Y el pueblo obedeció también que hiciera de su parte tal como Moisés los instruía. El 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Quién los lavó? Moisés. Moisés trajo a Aarón y sus hijos a la pila de agua para que se purificasen lavándoles. Esto, hermanos, significaba que Aarón y sus hijos debían ser santos, puros y limpiados para servir al Señor. El primer requisito para consagrar una vida al servicio de nuestro Señor, ellos ya lo habían cumplido. Seguramente que se han arrodillado, han pedido perdón y Dios mismo los ha perdonado. Pero para ello, hermanos, en esta ocasión tenían que ser limpiados, purificados y lavarse y cuando Moisés dice que los lavó, lo estaba limpiando, lavando en simbolismo de purificación. Amados hermanos, eso mismo ocurre hoy en día con nosotros desde que Jesucristo vino a nosotros. Nosotros cuando fuimos a nuestro Señor Jesucristo pedimos perdón, nos perdonó y nos regaló la salvación. Pero algo nos faltó, nos falta y sigue faltándonos. Es la purificación, el lavamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y esto, amados hermanos, estamos todos los días trabajando en ello. Gracias a que el Espíritu Santo en Tito 3:5 nos da un alcance. Yo les voy a leer, hermanos. Nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo, desde que llegamos a nuestro Señor, el Señor nos regaló la salvación, pero nosotros necesitamos todos los días ser lavados, limpiados, purificados. Estamos en este proceso.
Es el Espíritu Santo que nos va renovando en nuestra vida cristiana. Él es que todos nosotros necesitamos esa limpieza espiritual del Señor, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿con qué nos limpia? ¿Qué instrumento usa el Señor para limpiarnos? Es la palabra de Dios, es del Espíritu Santo, hermanos. Con ello nos va limpiando, nos va santificando, nos va purificando. ¿Para qué? Para que nosotros seamos realmente, hermanos, limpios, puros, semejante a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. En sumo sacerdote y los sacerdotes, hermanos, habían 4 prendas de vestir comunes que lo usaban todos. Era la túnica, el cinturón, el turbante o tiara y una especie de pantalón. Todo esto eran hechos de lino blanco. Y el lino blanco nos habla de justicia. Amados hermanos, cada creyente o sacerdote está revestido por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y era pues entonces muy importante vestirnos, estar vestido para el servicio al Señor y tener, hermanos, el cinturón ceñido para obediencia activa en todo momento, dispuesto a lo que nos ordene el Señor. Hermanos, el sacerdocio que Papá Dios había elegido y le está dando estas instrucciones, cómo vestirse, cómo estar espiritualmente, eso también nos habla para nosotros, hermano. No solamente son sacerdotes los que en el Antiguo Testamento se ve además a Aarón y sus hijos y la descendencia, sino que nuestro Dios a nosotros también nos llama sacerdotes, hermanos. Yo le voy a leer algunas citas bíblicas donde nos indica que somos sacerdotes, todo creyente, hermanos. Éxodo 19:6 dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro 2:9 dice, para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 5:1 dice, seres celestiales afirman que el que murió en la cruz ha hecho a gente de todas las razas un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, son pasajes que la Biblia nos indica, nos señala a nosotros una vez que hemos sido llamados y escogidos por el Señor, somos sacerdotes de nuestro Dios, para ministrar en su presencia, como dice esa canción que acababa de cantar la hermana Marta, para ministrar en su presencia. Nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. ¿Para qué? Para anunciar su evangelio, para hablar de su evangelio al mundo que no conoce. Antes los sacerdotes intercedían por el pueblo. Entre Jehová y el pueblo, el sacerdote era el puente, era el intercesor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, abogado. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Mientras estamos nosotros en esta tierra, somos los sacerdotes representantes de nuestro Dios para ministrar al mundo que no conoce a Dios, para llevar el evangelio, para llevarle la palabra de nuestro Dios.
Somos sacerdotes, hermano. Y para ello tenemos que estar revestidos con la vestidura de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Estar en Cristo Jesús, amados hermanos. Esto es lo que desde antes nos habla sobre el sacerdocio. Usted y cualquiera de nosotros, hermanos, congregantes, somos sacerdotes de Dios. No hay necesidad todavía de que usted es pastor, usted es profeta, usted es evangelista. No, usted como creyente es sacerdote, hermanos. Amén. Y tenemos la obligación de hacer el papel de un sacerdote cuando sea necesario y las veces que sea necesario. Usted como congregante, conociendo la palabra de Dios, puede tener una circunstancia de ministrar, orar por un enfermo, por uno que está quizás próximo a partir de esta tierra. Usted puede ministrar, actuar en el nombre de nuestro Señor, en representación de nuestro Señor. Hermanos, somos sacerdotes. Gloria a Dios. Ese es un título grande, maravilloso que Dios nos da y tenemos que saber valorarlo. Vamos a avanzar, el tiempo corre rápido. Vamos al versículo 8, dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. El pectoral, en medio del pectoral, le pusieron estas dos piedrecitas que eran el Tumim y el Urim. ¿Qué significa Urim? Significa luz. Y Tumim, perfección. Amén. La luz y la perfección tienen mucho que ver con la guía del Espíritu Santo. Nosotros somos luz y estamos en el camino a la perfección, y es el Espíritu Santo que siempre nos va a guiar para hacer luz y perfectos. Todo lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos, obrando por nosotros en las cosas que no entendemos, que no podemos. El Espíritu Santo está haciendo por nosotros. Amén. El 9 dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Sobre la tiara estaba colocada la corona de oro, y en ella estaba grabado santidad al Señor. Y esto lo distinguía al sumo sacerdote de los demás sacerdotes. Estamos hablando de la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. Y estas bellezas, estas hermosuras en la vestidura del sumo sacerdote, hermanos, dice que exponían la grandeza y la belleza del sumo sacerdote. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesucristo, santo, limpio, perfecto, sin mancha, sin pecado, que murió en la tierra para salvarnos a ti y a mí y regalarnos la salvación para vida eterna. Gloria a Dios. El versículo 10 nos dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. El tabernáculo y todos los utensilios eran rociados antes, en otras ceremonias, con sangre. Ahora en esta consagración, porque estas ceremonias de consagración no es ofrendas para el pecado, para perdón del pecado, para consagración, ¿cómo se llama? El roció con aceite. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ungiendo con aceite, y el aceite simboliza al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, eso estaba rociando en el tabernáculo y todos los utensilios que se tenía que usar para el servicio de las ceremonias religiosas a nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora se estaba dándose para que el servicio de la adoración del tabernáculo, para que pudiera actuar el Espíritu Santo con libertad cuando se estaba ungiendo las cosas. Porque la adoración tiene que ser en el Espíritu Santo. Jesús dijo a la samaritana, ¿recuerdan?
Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El 11 y el 12 dice, roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificación. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El acto de rociar con aceite nos habla de santificación. Amén. Todo ya estaba listo para ser usado, siendo ya preparado los utensilios para el servicio de Dios. Aarón no fue rociado con el aceite, sino ungido con el aceite. Amén. Eso es la santificación pura que debería tener como sumo sacerdote, y a la vez el poder de Dios le llegará a través del Espíritu Santo a Aarón para poder abstenerse y controlarse y llevar una vida piadosa, temerosa, en obediencia a nuestro Señor. Versículo 13, después de Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, los ciñó en cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Aarón y sus hijos representaban a Cristo en su totalidad. Acá nos aclara algo más, Apocalipsis 1:6, yo les leo. Jesucristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todos los sacerdotes representaban a Cristo. Y cuando llegó Cristo, Él era y es nuestro sumo sacerdote. Ya no tienen que representarle a Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora todo lo que queramos, acudimos a Cristo, que queramos, acudimos al Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El 14 al 17 dice, luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado. Estos sacrificios, hermanos, no eran hechos en los capítulos anteriores, donde se hacían sacrificios para expiación del pecado. Acá tiene, porque en este sacrificio, hermano, hay consagración. Era un sacrificio de consagración, de santificación. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice acá? Que todo el animal que iba en ofrenda, todo tenía que ser quemado. No se podía separar nada. Tenía que ser quemado, la piel, la carne, los intestinos, aún el estiércol, fuera del altar. Se quemaba toda la ofrenda porque representaba ese animal la perfección de Cristo y no representaba al pecado. Todas estas cosas fueron llevadas fuera del campamento y quemadas. Y esto simboliza, tipifica de que cuando dice que todo fue llevado fuera del campamento, que
todos nuestros pecados fueron quitados de nosotros gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario. El Señor nos limpió, nos lavó completamente, no solamente una parte. Así como Él se entregó todo de Él nos limpió de todo, amados hermanos. Vamos al 18, que nos dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí, hermanos, representa este holocausto o este sacrificio a un Jesucristo perfecto. A Dios. A un Jesucristo perfecto, sin defecto ni mancha, que cargó todos nuestros pecados sin protesta alguno. Él se dio todo. Cristo se entregó su todo y ocupó nuestro lugar de juicio, que es la cruz que nosotros deberíamos haber pagado ahí. Él ocupó nuestro lugar y nos limpió y lavó de todo pecado y de toda maldad. Esa es la sangre poderosa de Cristo Jesús, que hace en nosotros, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El versículo 22 nos dice, después hizo que trajeran el otro carnero, y el carnero de la consagración, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Para el sacrificio del becerro, encontramos la verdadera consagración, limpieza, purificación. Para el servicio a nuestro Señor y esta consagración, solo lo produce la obra de Jesucristo que hizo en la cruz. Porque creemos que la muerte de la cruz, en la cruz, hizo posible nuestra limpieza y purificación. Y solamente así, hermanos, usted y yo y todos los que creemos en Cristo Jesús, podemos servirle y seguir consagrándonos y seguir purificándonos. Todo esto lo hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, toda la obra que ha hecho Jesucristo en esa cruz es muchas, como este caso. Él hizo que pudiéramos ser nosotros ya declarados como limpios y purificados. Espiritualmente somos, pero en la vida real estamos en ese proceso, hermanos. Jesucristo ya lo hizo toda la obra. Todo lo hizo, hermanos. Solo que nosotros estamos viviendo el tiempo real, estamos desarrollando nuestro programa de vida en esta tierra, pero Dios ya lo hizo y Él sabe nuestro final. Pero tenemos que caminar. Tenemos que pasar por este valle de sombra, de muerte y lágrimas. Tenemos que caminar, hermanos. Agarrados de la mano de nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo está para ayudarnos a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la oración, el ayuno y todo que nos da facilidad nuestro Señor para poder ser vencedores al final, para poder ser victoriosos. Amén. Entonces, solamente por eso, hermanos, por ese trabajo que hizo en la cruz, esa obra que hizo nuestro Señor, podemos nosotros ser libres, purificados y tener ese privilegio de trabajar en su obra, de servirle al Señor, de buscar al Señor
de acudir al Señor cuando necesitamos. Él nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos da todo lo necesario. Todo encontramos en Él, hermanos, porque nosotros hemos creído en Él. Amén. Bien, hermanos, del 23 hasta el 30, resumiendo, porque ya la hora ya está acabándose. Vamos a resumir, hermanos. Son pasajes donde nos explican estas ofrendas y la manera como se han hecho en estos versículos. Son parecidos a las ofrendas de paz y a las ofrendas de gratitud que hacían en los capítulos del 1 al 7, en los anteriores capítulos. Solo la única diferencia de que esta vez se hace, hermanos, un sacrificio para darle, o una ofrenda, un sacrificio para darle gracias a Dios. ¿Gracias de qué? Porque nos da el privilegio de poder servirle en este oficio como cristianos, como sacerdotes, y demostrarle al mundo y a todos su paz que nos da a nosotros y que tenemos comunión con Papá Dios, con Jehová. Gracias, una vez más, a la obra de la cruz. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo, todas esas cosas, lo consiguió, murió, se sacrificó por todas estas cosas. Amados hermanos. En el versículo 23 nos indica la sangre puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de los hijos de Aarón y sobre su dedo pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, simboliza lo cuán importante es ser los sacerdotes, el papel de sacerdotes, como mediador fiel entre Jehová y el pueblo. Esa misma responsabilidad nos cae a ti, a mí y a todos nosotros, hermanos. El servicio al Señor es muy importante porque también nosotros somos mediadores, somos intercesores por otras personas, hermanos. Vuelvo a decir, somos sacerdotes. Y es muy importante, de mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. Justamente, Papá Dios, desde antes, desde el Antiguo Testamento, justamente Levítico y todos estos libros, ya nos estaba dando todo, las ordenanzas, las enseñanzas, que cuando venga Jesucristo, todo eso vamos a continuar, vamos a seguir obedeciendo, solo que está en otros tiempos, en otras épocas, con otras palabras escritas y otras costumbres, pero eso es para nuestros días. Desde ahí viene la ordenanza, desde ahí viene los mandamientos de nuestro Señor para nosotros guiarnos en esta vida, para desenvolvernos guiados por esa palabra de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces, nosotros también somos sacerdotes, mediadores ante Jehová por las personas que todavía no conocen al Señor. Y sobre el dedo de la mano del pulgar derecho y sobre el pulgar derecho del pie derecho, era también como cuando le ponía la sangre a Aarón a ellos, era como para que se recuerden de cumplir su responsabilidad. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios y de andar en los mandamientos de Jehová. Para ello ponía esa señal con la sangre en los dedos derechos del pie y de la mano de los sacerdotes. Gloria a Dios. Del versículo 31 al 36 nos habla, hermanos, también estos versículos detallan, después de terminar con los sacrificios, Moisés enseña, estos versículos nos habla de eso, que enseña a Aarón y a sus hijos la manera de comer su
parte del sacrificio. Moisés les enseñó también la necesidad de quedarse en el tabernáculo durante 7 días y 7 noches para cumplir el ritual de la purificación. Por 7 días estarán en la entrada del tabernáculo. Eso le estaba enseñando Moisés. Y seguimos, Moisés también seguía enseñando que ellos tenían que repetir estos sacrificios cada día durante 7 días. Durante esos 7 días de purificación, de dedicación, de entrega al Señor, ellos, estos sacerdotes, no podían salir, ir a su casa y hacer cualquier labor secular o del mundo. No podían tener ninguna relación con el mundo. Hermanos, para terminar, acompáñame por favor en 2 de Corintios, capítulo 6. A ver, 2 de Corintios, capítulo 6, vamos a leer 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué no quiere decir, hermanos, de que si nosotros nos consagramos al Señor, por decir, tenemos un ayuno durante 4, 5, 7 días, no sé el tiempo que podamos, realmente, netamente, ese tiempo tenemos que consagrarnos al Señor. No podemos tener cosas en relación en común con las cosas seculares, con este mundo, con las cosas de este mundo. Dedicarnos enteramente consagración al Señor. Qué bien entonces hacen algunas congregaciones que van a un retiro, hacen esas actividades, es de consagración netamente entre la congregación y el Señor. Nos está hablando esto el Señor, amados hermanos. Entonces, la vida de la persona apartada para Dios debe ser apartada del mundo, hermanos. El Señor en este capítulo nos enseña de que cómo es la consagración de los sacerdotes y también de todos nosotros al Señor. Hermanos, el tiempo nos ha vencido. Lo único que les digo, gracias a Dios y desearle a ustedes de todo corazón que estos estudios, estas informaciones les sirva de mucha bendición a cada uno de ustedes y podamos cada día más a entender y comprender lo que el Señor nos enseña. Gracias, amados hermanos, por su tiempo prestado y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes abundantemente.